Malopkin. ¿Qué será Malopkin? Seguramente se preguntarán. Pues bueno, es buenos días. Malopkin. Buenos días. Laktzilesh, amigos. Behla chun inka hokol shimbal alcab. Hoy comencé a salir a trotar. Mama etin polokta, si no estoy engordando. Betak satik akwinkil. Es necesario estirar o poner en actividad nuestro cuerpo. Sats en realidad es estirarse cualquier parte de tu cuerpo, por eso decimos Sats Inwinkil se refiere a mi cuerpo. Entonces puede ser tus piernas, tus manos. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Los invito a que salgan también a hacer ejercicio. Hoy obviamente hay que cuidarse muchísimo, ¿no? Yo salí muy temprano. Cuando decimos la palabra Hatskab se refiere la madrugada, que obviamente pues inicia a la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Entonces, pues en este caso yo salí a las 6. Hatskab, estoy en ese horario. Hatskab en la madrugada o muy en la mañana. Pues bueno, amigos, aquí los dejo. Yo ya me regreso a mi casa. Bikanen sut tin wotoch. Bikanen sut tin wotoch. Voy a regresar en casa. Sut es una palabra que significa volver dependiendo del contexto, y sut también puede ser dar vuelta a algo. Entonces, que en pocas palabras sería retorno. O sea, vine a un lugar y sut es volver a regresar, retorno o regresar. Bueno, amigos, los dejo. Saludos Kimpatkesh, los dejo. Tujelkin, hasta pronto. Ujelkin es otro día, a eso se refiere literalmente. Kanantabash, cuídense.